Queridos amigos, bienvenidos a Nueva Conciencia de la Era de Acuario. Ahora que se avecinan poderosísimos eventos que despertarán a los más dormidos, necesitamos saber, recordar toda la información elegante y avanzada que te proveeremos en este podcast para manejarnos en estos tiempos con toda nuestra sabiduría. Queda claro que el Jesucristo bíblico es andrónico, primero Comneno, quien fue un emperador de los, entre comillas, romanos, que murió crucificado después de ser maltratado y humillado por una multitud. Fue crucificado en el monte Beicos, en el Gólgota, en 1185, en la costa asiática del estrecho del Bósforo. Cerca de esto están las ruinas de la original, es decir, la Jerusalén evangélica, también llamada, como dijimos, Eros o Jeros. Al otro lado del estrecho, justo al sur, se encuentra la moderna Estambul. La ciudad de Jerusalén cambia de lugar varias veces a lo largo de la Edad Media. El emperador Andrónico Cristo, según las crónicas rusas, el gran príncipe Andrei Bogolyubsky, implementó importantes reformas estatales que no servían a los oscuros, impidió la corrupción y facilitó la vida de la gente común. El comercio y la agricultura estaban en auge. Obviamente, esas reformas levantaron la ira absoluta de la nobleza, dando lugar a un complot en la capital que llevó a una rebelión sangrienta. En 1185, el emperador Andrónico Cristo fue depuesto y, qué raro, crucificado en el Sargrad de la montaña Beicos, igual al Gólgota bíblico, en la costa asiática del Bósforo, cerca de Yoros. Fue el final de la dinastía Comnena y el comienzo de la de los ángeles o ángelos. Tras la ejecución de Andrónico en el Sargrad, provocó una poderosa reacción muy dura y tormentosa, tanto en la capital como en las provincias del Imperio de la Roma. Miren lo que les digo. Pero cuando hablamos de Roma, tomen nota, nunca hablamos de la Roma de ahora. Especialmente en Rusia,
A finales del siglo XII fue Rusia quien dirigió las cruzadas que se trasladaron al Tsargrad para vengar la ejecución de Andrónico Cristo y castigar a los culpables. En base a esto, estalla una guerra muy poderosa e intensa que luego se propaga en la versión scaliguera de la historia con varios nombres. En particular, se conoce como la famosa Guerra de Troya Antigua, supuestamente en el siglo XIII a.C., miren lo que les digo, y también como las cruzadas de los siglos XII y XIII a.C. Después de la crucifixión del emperador Andrónico Cristo, dos ramas del cristianismo surgieron en direcciones diferentes en el Tsargrad, en el Bósforo. La primera rama, en general, que arbitrariamente llamamos cristianismo familiar o tal vez real también, era la religión de los parientes de Cristo andrónico. Miren lo que les digo. Este era el cristianismo no de la gente común, sino de la familia real, un clan en el poder en el imperio. Dentro del clan, como en cualquier familia, hubo desacuerdos después de la cruzada de 1204. Aquellos de sus parientes que creyeron en él como Dios llegaron al poder, pero también consideraban su personalidad como divina, ya que Dios, Cristo andrónico, era su pariente. El movimiento apostólico, en contraste con el primero, la familia, era, por así decirlo, popular. Los apóstoles de Andronicus Cristo se dispersaron por diferentes países. Aparentemente, el único representante de la familia real en el cristianismo apostólico era el hermano del Señor, el apóstol Santiago, pero obviamente pronto lo mataron. Después de lo cual la primacía pasó a los apóstoles de la gente común, a Pedro y Pablo. Miren, nosotros lo tenemos claro en la biodescodificación. Pedro siempre es el grande y Pablo es el chico, como los picapiedras, ¿se acuerdan? Pero en la realidad es exactamente así. Si encuentran hermanos que se llamen Pedro y Pablo, Pedro será el grande y poderoso y Pablo el pequeño y débil. El cristianismo apostólico popular, a diferencia del cristianismo de la familia real, era masivo y, lo que era más importante, en el fondo, logró organizarse, crear una iglesia estable llamada apostólica. Con el tiempo se convirtió en una organización poderosa y entró en la batalla con el cristianismo real de la nobleza y al final, aparentemente, ganó. El antiguo imperio romano, que se expandió entre los siglos X y XII, el método de transporte obviamente era principalmente por agua, por lo tanto la expansión de aquella Roma de los siglos X y XII
se produjo principalmente a lo largo de las vías fluviales. En primer lugar, dominaron las costas del Mediterráneo y el Mar Negro, luego las orillas de los grandes ríos que desembocan en estos mares, el Danubio, el Dnieper y el Don. Desde el Don se trasladaron al Volga y cayeron en Rusia, así como en el Mar Caspio e Irán. Así surgió la antigua comunidad mediterránea y la cultura románica. Su foco principal es la costa del mar Mediterráneo. Todas las capitales obviamente estaban ubicadas en el Mediterráneo. Primero en los tramos más bajos del Nilo y en el Egipto africano, luego la capital se acercó al Mar Negro, en el Bósforo, en el Tsar-Grad. Queda claro que al no tener suficientes medios de transporte por tierra, el antiguo imperio romano, entre comillas, no pudo dominar los territorios internos de Eurasia. Las vastas extensiones de este continente, alejadas de las vías fluviales, permanecieron inaccesibles e inexploradas, y solo con el advenimiento de la horda rusa de los siglos XIII y XIV comenzaron a desarrollarse gradualmente. En 1902, el Imperio Romano, entre comillas, colapsó. En 1261, el gobernador de Nicea, con la ayuda de las fuerzas de la Horda, asaltaron y tomaron Constantinopla, determinando el resultado de la Guerra de Troya, entre comillas, y el final del Imperio de Roma.